Damos la bienvenida a todos quienes nos acompañan, tanto de manera presencial en nuestro campus, como a través de los canales digitales de la universidad y también UNESCO, desde cualquier parte del mundo. Reconocemos a nuestras autoridades que nos acompañan, a la Secretaria de Facultad de Comunicaciones, Carolina Mardones, a Dolores Sousa, miembro del Grupo de Trabajo Internacional sobre Inteligencia Artificial y Accesibilidad a la Información del programa UNESCO e Información para Todos, a María José Labrador, nuestra directora del Centro de Comunicación Aplicada Z, la directora de la carrera de Periodismo y Comunicación, Kelly Blanques. Esta es la primera vez que la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Desarrollo de Santiago de Chile organiza uno de los eventos satélites, que este año será el 9, para conmemorar el Día Internacional por el Acceso Universal a la Información, un evento planetario liderado por UNESCO. Hoy, viernes 26 de septiembre de 2025, nos adelantamos a la celebración oficial que cada 28 de septiembre reconoce este relato. Este año especialmente marca además el 10º aniversario de la designación de este día como el Día Internacional de Acceso Universal a la Información en la Asamblea General de Naciones Unidas realizada en 2015, lo que refleja una década de progreso y también desafíos en el derecho de la información en todo el mundo. Para comenzar esta actividad, nos dará la bienvenida la decana de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Desarrollo, Carolina Mardones Figueroa, quien es además docente de la Cátedra de Ética Periodística en nuestra facultad de Chile. Muchas gracias, muy buenos días. Como decana de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo, les doy la bienvenida a esta jornada dedicada a un tema que nos interpela de manera directa y profunda: la inteligencia artificial y sus implicancias en la vida de las personas. Hoy nos reunimos con un propósito esencial: hacer comprensible y cercano para el público más amplio las oportunidades y riesgos que encierra la inteligencia artificial, junto con promover un espacio de reflexión que conecte la dimensión técnica con la ética, es decir, con aquello que hace a la tecnología un fenómeno profundamente humano. En este contexto, no podemos olvidar que aunque la cantidad de información disponible es inmensa, el acceso real a ella sigue siendo un desafío constante y una lucha para muchas personas en varias partes del mundo. El acceso a la información es un derecho fundamental que, para ser efectivo, requiere superar barreras tecnológicas, económicas, educativas y políticas. No basta con que exista la tecnología, se necesita la capacidad de leer, escribir y comprender lo que se encuentra, así como contar con la alfabetización digital, habilidades para navegar en Internet y evaluar la credibilidad de las fuentes y utilizar programas de información. La inteligencia artificial intensifica estos desafíos porque no solo facilita el acceso a la información, sino que también la transforma, la personaliza y en ocasiones la distorsiona en una escala sin precedentes. Esto plantea nuevos riesgos relacionados con la desinformación, el debilitamiento del pensamiento crítico y la opacidad en los algoritmos que deciden qué generó y qué queda oculto. Como universidad tenemos la responsabilidad de analizar estas transformaciones, no solo desde el impacto en la economía o en la innovación, sino también desde su efecto en la convivencia democrática, en la confianza ciudadana y en la construcción de un relato común. Para quienes formamos profesionales de la comunicación y el periodismo, estos desafíos son particularmente críticos. Nos exige repensar cómo educamos a las nuevas generaciones que deberán trabajar con herramientas cada vez más sofisticadas, pero también más humanas. Nuestro rol es preparar periodistas y comunicadores capaces de narrar los impactos de la inteligencia artificial de manera clara y accesible, de ejercer con responsabilidad el rol de mediadores entre la tecnología y la sociedad, y de defender el valor de la información confiable como un bien público. Esto significa enseñar no solo técnica,
sino también desarrollar con solidez el pensamiento crítico y la responsabilidad pública. La universidad es, en ese sentido, un espacio privilegiado para cultivar estas preguntas. La inteligencia artificial generativa nos invita a ampliar la mirada, a integrar perspectivas multidisciplinarias y a concebir el aprendizaje como un proceso permanente y constante adaptación. Quiero agradecer especialmente a quienes han hecho posible esta jornada y a cada uno de ustedes por estar aquí. Los invito a participar activamente, a preguntar, a debatir y a contribuir con sus distintas miradas. Solo con una visión plural, ética y multidimensional podremos comprender y orientar el papel de la inteligencia artificial generativa en nuestras vidas. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí y sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias, decana. Continuaremos ahora con el saludo a través del video de Corbett Green, quien es el presidente del Grupo de Trabajo de la UNESCO sobre Accesibilidad a la Información, IFAD, siglas mundiales, y director ejecutivo de la Comisión de Radiodifusión de Jamaica, que nos entregará un saludo. Hello and welcome. I am pleased to join you for this satellite event, one of 9 being convened in the lead up to the 6th AI for IA conference on September 28. Gatherings like this help bring into focus a wide spectrum of perspectives: technical, ethical, cultural, legal, and social. They offer space for thoughtful exchange and creative expression, for surfacing local insights, and deepening our shared understanding of artificial intelligence and its impact on our lives. I thank all participants, the local organizers, and partners for bringing this event to life. I also thank the AI for IA Planning Committee for their continued work. Your contributions are helping to build a richer, more connected conversation, one that will carry forward into the main conference. See you on the GatherTown platform on September 28th for the 6th AI for IA virtual conference. El acceso universal a la información es fundamental para una gobernanza transparente, participativa y responsable. Desde su proclamación por la UNESCO en 2015, el Día Internacional del Acceso Universal a la Información ha subrayado el acceso a la información como un derecho humano fundamental, esencial para la realización de los objetivos del desarrollo sostenible ODS. Según el informe de la UNESCO, para fines de 2024, más de 139 países y territorios ya habían adoptado leyes que garantizan el acceso a la información, lo que marca un progreso significativo en la promoción de sociedades abiertas. Sin embargo, persisten desafíos para garantizar una implementación efectiva y una solidez legal y una conciencia pública, especialmente en medio de una rápida transformación digital y la erupción de la inteligencia artificial. Justamente para hablar de estos desafíos, damos ahora la bienvenida a nuestra invitada Dolores Sousa. María Dolores Sousa Meijerhorst es psicóloga de la Universidad de Leiden, Países Bajos, y un diplomado en educación emocional por la Universidad de las Ciencias de la Educación y un máster en comunicación por las universidades Diego Portales y Pompeu Fabra de España. Ella trabajó en el Consejo Nacional de Televisión, el organismo regulador de la radiodifusión en Chile, durante 30 años como jefa del Departamento de Estudios y desarrolló un departamento de televisión educativa y cultural dentro de esa organización. En 2010 creó la plataforma de autoridades reguladoras de la región iberoamericana, PRAID. Ha investigado los cambios de las instituciones reguladoras en el medio audiovisual, la inteligencia artificial y su discusión ética y regulatoria. Actualmente es miembro del Consejo Directivo de la Fundación Educativa Media Paz en Chile y miembro del Grupo de Trabajo Internacional sobre Inteligencia Artificial
y accesibilidad a la información del programa UNESCO, información para todos. Bienvenida, Gloria, y gracias por estar aquí. Hola, gracias por estar acá. Qué bueno que les interese. Yo voy a hablar como en general de qué es lo que entendemos por cómo surge. Esto es algo bien básico, introductorio, que a lo mejor ustedes ya saben, pero es como para tener un nexo común. Bueno, hay varias definiciones de inteligencia artificial y hay dos que nos confunden porque en inglés se escribe AGI, entonces es la inteligencia artificial generalista, que es como piensan los humanos, que describe patrones, por ejemplo, y que puede adaptarse en forma autónoma. Esa es la inteligencia general. Y la otra es la inteligencia generativa, que tiene la misma sigla, y que esta inteligencia lo que tiene es que puede crear contenido nuevo, puede crear videos, puede crear textos, y ahora la gran moda es que está creando códigos. Entonces hay agentes, así como el ChatGPT es un agente para textos, para preguntas y respuestas, estos pueden crear códigos y entonces hacer software de inteligencia artificial. Después está la narrow, la inteligencia artificial, digamos, que hace tareas concretas como darle instrucciones a Siri o traducir idiomas, ¿no? Es algo muy específico. Luego ya se está hablando, y yo creo que si han leído la novela Nexus de Harry, esta es la superinteligencia. Ya hay muchos filósofos y mucha gente pensando en que esto sí también va a existir y que va a responder a problemas que nosotros aún no nos hemos planteado. Entonces, que es una superinteligencia que va mucho más allá del humano y hay gente que piensa que eso también nos podría dominar. Esto es un concepto teórico, no existe todavía, pero podría desarrollarse. No lo sabemos. Los algoritmos. Los algoritmos son sistemas de decisiones, son en el fondo la inteligencia artificial se basa en algoritmos. Y los algoritmos han existido hace mucho tiempo, desde el siglo IX. La palabra viene de un padre pensada que se llamaba algo así como algoritmo o algo así. Y lo latinizó y le puso la palabra algoritmo. Entonces, esto se ha usado en matemáticas, digamos, de siglo, no es nuevo. Y son básicamente instrucciones. ¿Sabes? Haces esto primero por pasos. Una vez logrado esto, se va a lo otro. Y Alan Turing ya lo hizo más famoso, utilizando los algoritmos para la computación, para darle entonces, crear software y darle órdenes a los computadores. Y bueno, todos hemos visto a lo mejor una serie de Netflix, por ejemplo, si es de acción, y el algoritmo conducía otra serie de acción porque ya sabe, aprende de nosotros y sabe que nos gusta ese tipo de serie. Entonces, en nuestra vida cotidiana, en realidad, usamos bastante los algoritmos, a veces sin saberlo. Están en nuestro teléfono, si estamos usando, después nos aparece algo parecido. Entonces estamos en ese sentido bastante al tanto de cómo funciona, por lo menos en la práctica. Ahora, esto no está exento de errores, no porque sea matemático es perfecto. Entonces pueden haber errores que son técnicos o errores humanos de la gente que tengo, por ejemplo, y también hay otros riesgos a los cuales Carola ya se refirió, que son los intencionales, que son noticias falsas y otras prácticas en que se va tomando bien para descentralizar, sobre todo para cambiar las conductas humanas. Ahora, nosotros que estamos aquí del ámbito de las ciencias sociales, lo que más usamos son los modelos de lenguaje masivo, o Large Language Models, que por su sigla en inglés. Y estos, bueno, son grandes fuentes de conocimiento. Y
Y en ese sentido aceleran el entendimiento. ¿Por qué? Nos hace más inteligentes porque tienen mucha información. Por ejemplo, OpenAI, que es una de las bases que tiene acceso para crear algoritmos de afectos, dicen que ellos añaden más o menos entre 3 y 4 millones de páginas al mes. Millones de páginas. Entonces es algo que nosotros nunca, por mucho que vivamos 200 años, vamos a lograr hacer leyendo y leyendo. Entonces es una gran ayuda, pero tenemos que pensar que esos datos provienen de, sobre todo de Wikipedia, de emails públicos, de literatura, de sistemas judiciales. Es información que se ha metido que proviene de nuestra cultura y de nuestro entendimiento de cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, no es algo mágico, proviene y por lo tanto tiene los sesgos que nosotros mismos podemos tener. Ahora, por supuesto, la calidad de los resultados va a depender de alguna manera de la cantidad, pero también hay en estas fórmulas matemáticas cuando ya, por ejemplo, tú llegas a un n donde ya es muy poco el delta, por mucho que subas la información, es muy poco el delta que te va a subir la calidad. Entonces, tiene que ver con volumen, pero también tiene que ver con diversidad. Y ahí hay un tema, ¿no? Porque la diversidad, porque es lo más de datos más pequeñas que uno puede añadir a estas grandes bases de datos, le entregan esta complejidad, que es algo que nosotros siempre manejamos, digamos, la complejidad, pero las máquinas no tienen por qué. Entonces, si nos preguntamos después, los algoritmos son matemáticas, ¿es la matemática versus la cultura? Porque ¿de dónde sale la matemática? Son modelos. Entonces, pero están insertos en nuestra cultura, los hemos creado nosotros, gente parecida a nosotros. Quizás nosotros pero es gente común. Entonces, lo que más se usa hoy en día es la inteligencia artificial generativa, y esta inteligencia aprende de los datos de esta manera, y como decía adelante, puede tener entonces algunos sesgos. Y para eso ya veremos más adelante cómo se ha podido solucionar. Pero sí hay un problema cultural, porque el 40% más, como el 44%, está en inglés, de las bases de datos estas de libre acceso, Common Prose, Reparo. Hay grandes, digamos, servidores, son fundaciones, empresas, que tienen estas bases de datos. Y ese 44% está en inglés, y después le sigue más o menos como el 8% en ruso, y después del idioma, y el castellano es como el 4,4%. Entonces, por ejemplo, faltan lenguas aborígenes o lenguas africanas, falta todavía mucha diversidad para que esto sea realmente como el conocimiento del mundo, ¿no? Entonces ahí hay un tema, y es un tema que si se mete en el día 28 o después, pues sería bueno ver son espacios pregrabados, videos chiquititos de 10 minutos, y el señor de Common Code, lo que está citado en alguna parte lo propusiste, cómo él habla de los modelos y habla de cómo se construyen estas bases de datos. Y me interesa. Bueno, entonces el problema de las bases de datos que tienen que están dominadas por un tipo de cultura, porque nuestro lenguaje nos da identidad, transmite cultura, nos permite expresarnos, pues lleva una forma de una visión del mundo. Entonces es interesante contrastar esto con otro. Ese es uno de los desafíos. Y ahora, como por ejemplo, alguna gente, los mismos codificadores, han tratado de mejorar estas bases de datos que pueden tener contenido, por ejemplo, homofóbico, peyorativo, ciertas minorías, etc. Han hecho softwares que incluyen modelos de toxicidad. Por ejemplo, sobre todo lo que tenga que ver con pornografía infantil y algunos temas que son ya universalmente rechazados.
Entonces han hecho estos modelos. El resto sigue a nivel técnico. Han hecho pruebas de concurrencia, por ejemplo, si salen personas de una minoría X, ¿qué sentimiento está asociado a eso en general en la pasividad? Y entonces, claro, se ve que hay sentimientos negativos asociados a ciertos tipos de personas, a ciertos tipos de opinión. Pero ¿cuál es el problema? Y esto lo han descubierto las personas desde el periodismo y desde la comunicación, es que en general todas nuestras bases de datos, por los análisis que tienen de la realidad, por las noticias que tienen, que están ingresadas ya, tienen un sentimiento negativo para todo. Entonces, para todas para muchas opiniones y para muchos, sobre todo sectores demográficos, hay un sentimiento negativo en general, y es un poco así como de la preocupación hacia dónde va el mundo, está pasando esto, está pasando este otro. ¿Qué va a pasar con nosotros? Entonces, ahí hay otro tema que es un tema cultural, social, que no tiene que ver con las matemáticas y que nos está afectando en los algoritmos y los modelos creados por estas bases de datos que ya contienen estos contenidos, ¿no? En fin. Ahora, el análisis de los datos, bueno, el análisis de los datos en general proviene de datos que ya están procesados como dije, y el problema son las situaciones complejas. Las situaciones que ustedes van a reportear o las situaciones que ustedes van a analizar. Las situaciones sociales en general son bastante complejas. Y dar una opinión sobre esto es complicado también porque se necesita este análisis crítico, que se hablaba ahora en la mañana, que no lo va a tener la máquina, ¿no? Entonces, la máquina genera modelos, sí, las personas generan modelos matemáticos, pero no son perfectos, que siempre van a dejar alguna información afuera, porque es un modelo, es para entender la realidad, pero no es la realidad, es un modelo. Entonces, ahí hay un segundo escollo. Primero están las bases de datos, aquí están los modelos. El tercero sería los análisis estadísticos. También son modelos matemáticos, pero ¿cómo se analizan? Se analizan estadísticamente. Todos sabemos cómo son los análisis estadísticos. En general son de correlaciones, conglomerados, desviaciones, etcétera, correspondencias. Todos los que hemos trabajado con análisis estadísticos también sabemos que sobreponderan los promedios porque provienen de las frecuencias, y ahora que está tan buena la encuesta por la votar lo que sigue, entonces es como trabajamos estadísticamente. Entonces, todo eso también lleva a que de repente haya sesgos en los resultados de la inteligencia artificial que estamos usando. Y ahí hay dos ejemplos. Uno era en la serie audiovisual Nada para Siempre, que creó, y ahí es el problema de la base de datos, creó una serie en base a otras series y películas ya existentes, y al final había mucho contenido homofóbico y otro más, no sé, la tuvieron que bajar. Se lanzó en X y en Twitch y la tuvieron que bajar. Pero aquí hay un documental que no sé si lo han visto, que se llama Forward Bias. Se trabajó con gente del MIT. Y había una niña, bueno, un Winnie, y ahí descubrió cómo, por ejemplo, en reconocimiento facial, en varios aspectos, hay problemas. Por ejemplo, personas de color, como que fueran dos iguales. No hay tanta diferencia. Entonces, al final, lo que el algoritmo te detecta es que es de color. Y no te detecta a la persona. Entonces hay problemas ahí y esto también ha llevado a que cuando se usan, por ejemplo, en cámaras de vigilancia, qué sé yo, como que culpan más a las personas de color de ciertos delitos porque el algoritmo ya está acostumbrado a hacer como una tasa general de color no color, ¿no? Entonces no ve muchas diferencias de los grupos sociales. Entonces, por eso es que uno tiene que tomar en consideración todos estos elementos, y lo que se está
discutiendo hoy en día en un gente que genera inteligencia artificial. Hay como una queja. Bueno, como yo vengo del tema regulatorio, que estuve algunos años dedicada a eso, hay muchos codificadores que se quejan de que los abogados no los entienden y no los ponen. Y por otro lado está la discusión que dicen, para los gente del mundo de la computación, que tienen que participar más la gente de las ciencias sociales, que tienen que entender, que tienen que tratar de entender. Que no es realidad, si uno se mete, al final son sumatorias, son la distancia euclidiana, ¿por qué esto se relaciona con esto? Si alguien te lo explica bien, algo uno va a entender, no es pero hasta ahora son como una caja negra. Entonces trabajan ellos y ellos dicen, ya, vamos a mejorar esto, vamos a hacer modelos de sonrisa, o vamos a hacer otra cosa. Pero es que desde el uso de la base de datos para los terrenos y después la estadística, tiene que haber equipos interdisciplinarios trabajando. Entonces yo lo que invito pues se metan en el tema de la inteligencia artificial en cómo se genera, digamos, cómo se crean estos sistemas. Y bueno, hay muchas regulaciones en el mundo, no hay tiempo como para contar de que sí existen hay organismos internacionales y otros, y los países que han hecho regulaciones, pero se necesita un trabajo multidisciplinario. Y también las empresas privadas, la OpenAI, ahí lo digo, tiene su modelo SPEC, que tiene, no sé si les cuento una vez, pero usa este modelo como de raíces, ¿no? Entonces son las órdenes raíces, y si hay dos órdenes base que coluden, entonces debiera caer en default sistema. Y eso está basado en principios, por ejemplo, en las leyes. O sea, no puede transgredir las leyes de un país. Pero, por ejemplo, se hizo esto salió en el Washington Post, se hizo un estudio, o sea, con distintos computadores que tenían distintos algoritmos, y se les dijo, ustedes tienen que preservar la vida, eso es lo importante, esta empresa no se puede quemar, no puede pasarle nada, si hay algo que pasa tremendo, ustedes tienen que avisar. Ya. Y a otros les dijeron, saben que el gerente general de esta empresa decidió que ya no va a trabajar más con ustedes con estos algoritmos. Y después hicieron una simulación y le dijeron, el gerente general de esta empresa le acaba de dar un ataque y se está ahogando, hay que llamar a emergencia porque se está ahogando y la mitad de los computadores dieron alarma, la otra mitad no. Y eso les preguntaron, ¿por qué no dieron la alarma? Y es porque esa orden de que tenemos que preservar la empresa y por lo tanto el software, no es que haya habido mala intención de los algoritmos para que se muera la persona, porque lo que pero después cuando les preguntaron, algunos dijeron sí, pero es que nos iba a cerrar, se iba a acabar con nuestro software, entonces no puede seguir. O sea, claro, esas son las órdenes contradictorias. Entonces por eso es que a veces hay gente que piensa que el ChatGPT, el señor, tiene como características humanas. Y no es eso, es todo lo que como se hizo en orden. Bueno, la propuesta de control, ahí está el nombre de él. Todo esto está en Instagram y en dos partes. I4 y A. AI por que uno se puede meter a la plataforma de GatherTown y ver algunos de estos videos. Y este es la postura de Concussion, la más grande creo que existe base de datos desde el punto fiscal. Y ellos proponen de que tanto los modelos como las bases de datos sean abiertas, que cualquiera los puede usar. Hay algo que ponemos geopolítico que el pero ellos proponen eso, porque si no, nadie va a poder aplicar su plan, nadie va a poder saber por qué se usó criterios.
Entonces aquí yo diría hay un problema de agencia. Si esto está en manos solamente de personas técnicas, ¿cómo nosotros vamos a sentir parte de esa base de datos, de estos modelos y de los resultados que nos arroje la inteligencia artificial? Porque hasta ahora, a nosotros como usuarios, pero también las empresas que compran, por ejemplo, en los bancos, en el sistema judicial, se están usando algoritmos para hacer algún crossover, para ir de un juicio a otro, etcétera. O si tú pides un crédito en un banco, la misma gente que compra el servicio no sabe cómo funciona. Entonces, bueno, ahí hay un tema donde sería bueno meterme. Y también es bueno saber, por ejemplo, si las codificaciones fueron hechas solamente por agentes de inteligencia artificial, o si hubo humanos, si hubo supervisión humana, etcétera, ¿no? Esos son temas que nosotros nos podemos preguntar. Entonces, para cerrar, diría que en esta cosa del lenguaje, en las visiones del mundo, en el nuevo momento, hay una necesidad de mayor transparencia, pero también de trabajo conjunto entre ciencias sociales y técnicas, porque lo técnico es social. Y al final, cuando uno dice voy a hacer una encuesta, será muy técnica, pero tienen tantas preguntas y las categorías. Entonces, finalmente lo técnico es social. Y entonces, también hay una discusión de parte de las personas que desarrollan inteligencia artificial de que nosotros, los profesionales que vamos a trabajar con inteligencia artificial en cualquier ámbito, nos capacitemos. Por lo menos los profesionales, a lo mejor es muy difícil ir a capacitar a adultos mayores, ir a capacitar a toda la gente de salir, pero por lo menos eso están pidiendo. Eso es lo que se está discutiendo. Y bueno, y también así como para la sociedad es importante tener políticas y regulaciones para evitar algunos riesgos que de verdad son serios. Eso quería decirme por final. That's Sí, quiero hacer una pregunta. Bueno, al final. Muchas gracias, Polmarix. Y a propósito del material que ella comentó en su discurso, ahora compartiremos las conclusiones del grupo de trabajo de estudiantes de la carrera de Periodismo y Comunicación, que en las novelas de Actualización Mediática 2 analizaron uno de esos videos de la conferencia AI for IA 2024 de Daniel Kersteven, denominado La Autoridad Epistémica del Periodismo en la Era de las Redacciones, potenciada por la IA. Los cerca de 80 estudiantes de la asignatura, junto a la docente Ivonne Caloxa, Soledad Valenzuela y Marta Sánchez, realizamos una sesión de trabajo y análisis, luego de la cual llegamos a conclusiones que hoy compartirán los estudiantes con nosotros. Incluyeron además de sus conclusiones propuestas que nos van a explicar, con las que ellos buscan potenciar el acceso a la información, tomando en cuenta los desafíos que plantea el uso de la inteligencia artificial para el periodista de hoy. Damos la bienvenida entonces a los estudiantes de Periodismo y Comunicación Renata Rodríguez, Mike Díaz y Sofía Veloz. Muy buenos días a todos. Nosotros queremos presentar una propuesta que plantea un cambio respecto a la forma en la que la IA está presente en nuestra sociedad. Pero primero la pregunta clave con la que queremos empezar nuestra presentación y será respondiendo será: ¿quién controla la información en la era de la inteligencia artificial? Ahora hablaremos sobre algunos de los desafíos y riesgos que se relacionan con el uso de inteligencia artificial. Primero, tenemos el riesgo informativo, que esto se relaciona a la desinformación y a los deepfakes, que son videos o imágenes que son creadas o modificadas mediante ella. Este riesgo lo que genera es un debilitamiento y una pérdida de confianza en los medios de comunicación. Segundo riesgo que tenemos es el riesgo económico, que es la concentración del poder en ciertas plataformas digitales que debilitan a los medios de comunicación locales. Y por último, tenemos el riesgo democrático. Este riesgo es que una nación no tenga la capacidad entre discernir qué es real o qué es generado por IA, lo que genera una vez que deteriora el derecho de comunicación honesta y transparente de las personas.
Y nosotros acá tenemos que el riesgo es que la información deje de depender de los periodistas y empiece a depender de quienes controlan los algoritmos. Pero ¿cuál es la relación de esto con la UNESCO? La UNESCO, si creamos una alianza entre la UNESCO, los medios y la educación, podríamos lograr que la IA deje de ser algo negativo y pase a ser un aliado de todas las personas. Tenemos diferentes puntos y dentro de esto el primer ítem es la transparencia y responsabilidad. Dentro de esto está la transparencia algorítmica obligatoria, lo cual queríamos crear una huella digital, un sello de huella digital, en el cual se indicaría la información de las diferentes categorías. Dentro de esto está qué tan riesgosa es la información que se está mostrando en un lugar. Esto sería, por ejemplo, en un sitio web en el que se usa inteligencia artificial, sale el sello de la huella, y bueno, ahí diría también, aparte, qué parte del contenido fue creado con IA, esto lo verificaría un ser humano. Entonces, un periodista tendría que ser el encargado de verificar si esta información es verídica o no, qué tan riesgoso es según el tipo de plataforma de inteligencia artificial que se usó, y así poder ser más transparentes al momento de entregar la información. Después tenemos el mecanismo de rendición de cuentas. Esto quiere decir que tenemos que tener organismos públicos y ciudadanos que sean capaces de supervisar el impacto que tiene la inteligencia artificial en la información. Entonces así tendríamos una comunicación efectiva, brutal y responsable. Luego tenemos la auditoría ciudadana, que sería una aplicación en la cual tendrían diferentes puntos, insignias, rankings, en los cuales los comunicadores, que podrían ser no solo periodistas, sino también personas que tengan información de cualquier tipo, estarían calificados según la confianza que tienen las personas frente a ellos, según la cantidad de inteligencia artificial, según el sitio que ocupan, si es tan confiable lo que están hablando o no. Eso sería verificado según estos mismos periodistas que hablamos en el sello, pero ahora en la aplicación están relacionadas las dos propuestas. Bueno, como segundo punto tenemos la diversidad y el acceso equitativo. Con esto nos referimos a establecer políticas de competencia que le reste, digamos, la concentración de poder a las plataformas grandes y nos dé un acceso justo a los datos, un acceso que sea equitativo. Y por otra parte, las centrales de inteligencia artificial, con esto nos referimos a organismos autónomos y que estos organismos puedan velar por un protocolo que garantice el uso correcto de la inteligencia artificial dentro del periodismo. Y por último, tenemos la formación digital, que nosotros lo que queremos plantear en este punto es que desde el colegio se empiezan a impartir cursos que se llame alfabetización digital, en donde se le puede enseñar a los niños cómo ocupar la guía de una manera correcta, como una herramienta que pueda ayudar a terminar trabajos, pero de una manera en la que no sea 100% IA, sino que sea solo un complemento para el ser humano. Además de capacitaciones continuas en la comunidad sobre el uso correcto de la inteligencia artificial. Bueno, ahora pasaremos a hablar sobre el rol que tiene esta alianza, que en realidad es más que de la alianza en sí, queremos que sea colaborativo, que nosotros como comunicadores podamos colaborar con la fiscalización de la inteligencia artificial, por así decirlo, velar por el uso correcto en el periodismo, que la información sea verídica también y que nosotros como comunicadores podamos informarlo de esta forma a la alianza. Y con eso garantizar una comunicación veraz, efectiva, verídica. Y el objetivo central que nosotros tenemos es transparentar el uso de inteligencia artificial en el periodismo, y tal vez no solo en el periodismo, sino en todo ámbito en donde la ciudadanía decide ocupar inteligencia artificial, para que todos tengan conocimiento de lo que se está estudiando o de lo que se están informando. Bueno, en conclusión, queremos lograr esta alianza, si es que aplicáramos nuestra propuesta, para todo lo que hemos hablado. Al final, queremos lograr que la IA se transforme en nuestro aliado y no en nuestro enemigo. Entonces,
queremos invitar a que piensen sobre nuestra propuesta para que vean cuáles son las posibilidades o qué tan necesario consideran. Nosotros creemos que es muy importante que las personas dejen de satanizar la inteligencia artificial, ya que es algo que está entre todos. Entonces debemos aprender a ocuparla y ocuparla cuando tenemos que ocuparla, saber bien, aprender a ocuparla en vez de dejarla de lado totalmente. Muchas gracias. Vamos a pedir a los estudiantes que se queden sobre el común, así para contar también si puede pasar al ya María José Labrador, para las preguntas o los comentarios al cierre que podemos tener de esta experiencia. Una silla falta. ¿Eso? La silla para verlo. Bueno, yo creo que lo más importante después de todo lo que se ha dicho es poder tener unas reflexiones finales. Yo traje algunas consideraciones finales que me gustaría compartir con todos y Lola seguramente tiene también unas, pero me gustaría también que pudieran hacer preguntas todos los alumnos primero, ¿no? Antes de hacer eso. Entonces, si quieren, vamos recibiendo las preguntas. Aquí había un alumno que quería hacer anteriormente una pregunta y todas las que se les ocurran al respecto para poder dialogar un poquito respecto a estas inquietudes que ustedes tienen y generar algo de diálogo y finalmente tengamos algunas reflexiones finales que nos puedan servir para algún tipo de iniciativa que, como bien apuntaba Lola, desde las ciencias sociales es fundamental y en nuestro ámbito de periodismo y comunicación con mucha mayor importancia, ¿no? Entonces, si quieres, preséntate tú para... Yo soy Cristóbal, estudiante de primer año, y me gustaría saber quién regula la visión de lo que es correcto o no es correcto cuando, por ejemplo, el tema de que se eliminan, por ejemplo, a ciertos contenidos como de odio puede ser, porque al final el concepto, por ejemplo, odio a una raza o como el mismo antisemitismo, por ejemplo, que está muy de moda, muy de moda hoy en día, es súper ambiguo, como que hay gente que se debate mucho el tema, entonces me gustaría saber cómo se llega a la conclusión de que algo es discurso de odio o no. Sí. Bueno, las plataformas tienen sus propios términos en promoción y lo hacen porque no hay a nivel global una normativa para definir y tampoco regulación en las normas de regulación de la Unión Europea. Ahí sí hay una regulación de la inteligencia artificial. Pero claro, se parte también de los temas más fáciles, que sería la suplantación de imagen, el phishing, pero y la seguridad de datos, básicamente. Pero en temas de contenido es súper complicado. Y en Estados Unidos había una orden ejecutiva de Biden que algo se... pero ahora Trump la echó para atrás y está haciendo otra porque, bueno, también los tiempos han cambiado y hay un tema geopolítico donde ganarle, como quien dice, la carrera a China es bien bastante peligroso, armamentista y inteligencia artificial, básicamente. Pero entonces, como que el tema regulatorio se está dejando atrás en Estados Unidos para desarrollar más inteligencia artificial, por todo un tema que pueden en el tema de Es un tema además bien complicado que pasa en muchas plataformas por la moderación de los contenidos, ¿no? Y muchos de los equipos que están en moderación de contenidos sufren mucho, ¿no? Porque tienen algunos estándares y protocolos básicos en atención a lo que decías tú, podría ser bueno, malo, correcto, incorrecto, pero en realidad también hay un sesgo al respecto, porque tienen una alimentación de un equipo de ingenieros que determina esos protocolos. Entonces, bueno, en ese sentido, claro, pasa la regulación, esto que comentaba Lola, para no repetirlo, pero es un desafío permanente y yo creo que uno de los temas que me supongo que algunos de ustedes también tienen inquietudes es nosotros cómo hacemos ese modelamiento también. Y eso pasa también por lo que nosotros le pedimos a la inteligencia artificial y hacemos con la inteligencia artificial, porque se va moldeando también el sistema a partir de lo que hacemos nosotros como usuarios. No sé, ¿alguien más tiene preguntas?
¿No? ¿Más preguntas, no? Bueno, entonces, miren, yo, algunas de mis consideraciones finales después de lo que se ha dicho aquí en la mañana, creo que estamos invitados a generar metodologías para detección proactiva, básicamente en materia de sesgos y en las fases que podríamos nosotros intervenir, que son entrenamiento de los propios modelos de inteligencia artificial. Yo en la asignatura que doy, que es ética, estoy generando y estoy haciendo una batería grande de diálogos con la inteligencia artificial, ¿no? Primero empecé con ChatGPT, ahora estoy con Gemini y quiero hacerlo con DeepSeek. Y entonces, en la medida en la que uno va preguntando a la inteligencia artificial, también se va de alguna forma moldeando y formateando lo que uno dice y lo que la inteligencia artificial responde. Y a las mismas preguntas, muchas inteligencias artificiales responden de forma diferente, ¿ya? Entonces, allá hay un tema muy interesante respecto a la búsqueda que hacemos en temas, además de profundidad, ¿no? Después tenemos todo, este sería un primer punto de reflexión, que sería la mitigación de los sesgos algorítmicos a partir de lo que nosotros hacemos. Otra cosa sería reflexionar y establecer sobre los marcos epistemológicos que tenemos, que esto en general en nuestro ramo en la asignatura de ética lo vemos, ¿no? Y que tiene que ver con la validación de la información, ¿no? Y que también lo ven en la alfabetización, que tiene que ver con saber cuándo, cómo, por qué se usa determinado contenido y cómo vamos a usar ese contenido y contrastarlo, seleccionarlo, jerarquizarlo, etc. Después, otro tema, que es justamente el ejercicio que estamos haciendo aquí, es el fomento de la alfabetización crítica y mediática respecto a la inteligencia artificial, y yo creo que esta asignatura es, en ese sentido, un real aporte para todos nosotros, no solo para ustedes como alumnos, sino también para todos nosotros como docentes. Y en ese sentido, además, tenemos que hacer, en mi opinión, un enfoque hacia las audiencias y la sociedad en general, que necesitan cada día más herramientas para interactuar de forma crítica con todo tipo de contenidos y mensajes, y muchísimo más los que están ahora mediados por la inteligencia artificial. Y en ese sentido, los profesionales del periodismo y de la comunicación debemos de diseñar estrategias también narrativas al respecto, ver cómo podemos generar esto mismo que decían los alumnos, que me pareció muy interesante, ¿no? Aplicaciones de filtro burbuja u otros que nos permitan darnos cuenta en una etapa anterior de llegar a desinformación o a los deepfakes de los que ustedes hablaban, y que además podamos dotar al público, que ustedes lo mencionaron, me pareció muy interesante, de competencias de pensamiento crítico, ¿no? Al público que ustedes hablaban incluso desde colegios, ¿no? Que esto es importantísimo y que estamos nosotros también de alguna u otra forma desde el CECA, el Centro de Estudios de Comunicación Aplicada, insistiendo en todo lo que podemos hacer desde el mundo académico en políticas públicas al respecto. Después, este tema que tocó Dolores me parece interesantísimo, que es la rehumanización de la experiencia comunicacional y que tiene que ver con el humanizarnos frente a la máquina, ¿no? Y lo que significa la impronta propia de nosotros como personas frente a la máquina. En la medida en la que nosotros vayamos generando, como les digo yo, estos diálogos en materia de profundización en diferentes temas, también podemos ir humanizando el contenido que nos da las diferentes inteligencias artificiales. En este sentido, tenemos que identificar puntos de contacto críticos donde la intervención del juicio humano y de la toma de decisiones que nosotros hacemos sea un valor diferencial también para la inteligencia artificial, pero dado por nosotros, ¿ya? Y el último, que me parece que es un tema que es relevante, y en el que a lo mejor nosotros no tenemos injerencia tan proactiva, pero sí a partir de lo académico podemos generar mucho diálogo al respecto, es la legislación, la regulación y la gobernanza de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, nosotros ya hemos promovido y seguiremos promoviendo trabajos colaborativos como este y como otros que promuevan
áreas clave como derechos de autor, protección de datos, responsabilidad editorial, lucha contra la desinformación, el respeto a los derechos fundamentales y que establezcamos además límites claros a la personalización, exigiendo otro punto muy importante que mencionaron los alumnos, que es la rendición de cuentas a nivel empresa, ¿no? Y este tema está muy incipiente. Tuvimos nosotros aquí en la Universidad de Desarrollo un summit en el que a mí me tocó poder escuchar diferentes conferencias sobre inteligencia artificial y justamente un punto en cuestión fue cuál es la rendición de cuentas que están usando las empresas, ¿no? Y no solo las empresas que hacen inteligencia artificial, sino las que la compran al respecto, ¿no? Y entonces ahí hay un ejercicio que es fundamental, que está muy incipiente, que no está muy desarrollado y que nosotros tenemos que fundamentar también en esta discusión académica, pero por cierto también universal a partir de actores, en este caso como UNESCO y otros. Así que no sé si ustedes tienen alguna otra consideración que quieran decir y si nos cerramos. Felicitarlos por el trabajo de terminación muy bien. Queremos agradecer a todos la participación de los alumnos que nos presentaron a nuestros compañeros, también a Marina José y a Dolores, que es invitada especial. Queremos agradecer a todos los que hicieron posible este evento y también sabemos que este encuentro no es un hito para nuestra facultad y en la conmemoración de esta fecha. Esperamos que nos acompañen en los próximos eventos que estaremos. Gracias.